Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme. Y es con esa intención que vamos a seguir conociendo al Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan. Y hoy día aquí el título es El Cordero de Dios. Capítulo 1, comenzando en el versículo 29 al 34. ¿Ya llegaron? Los espero. Comenzando en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Favor tomar asiento. Si me oigo un poquito raro es que no me siento bien, pero gloria al Señor. Vamos a continuar aquí. El Cordero de Dios. Continuamos viendo que Dios está con nosotros. Juan el Bautista da testimonio de esto. Y también otros han dado este testimonio. Ya vimos que el versículo principal es Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el tema, una vez más, y yo sé que me estoy repitiendo. Y es importante, si me estoy repitiendo es con un propósito. Debemos de captar, porque es imposible tratar de cubrir todo este capítulo, podemos decir, en una sentada. Y por eso me voy a repetir. Y si dices, pues está diciendo lo mismo, sí, pero es con un propósito. Porque aquí, una vez más, el tema es Jesús es el Cristo y el que cree en Él tiene vida. Tenemos vida. Y eso es el tema de este libro. Personas que vienen a conocer a Cristo. Yo siempre les recomiendo, lee el Evangelio de Juan. Para que conozcas quién es Cristo Jesús. Para que puedas poner raíces, crecer y madurar. Porque es tan importante el Evangelio de Juan. Y comenzando aquí en el primer capítulo, ya llevamos 3 semanas en este capítulo y vamos a continuar. En este primer capítulo vemos 7 nombres, títulos que identifican a Jesús como el Dios eterno. El primero, Él es el Verbo, Juan 1, 3 al 14. Él es la luz, versículo 4 al 13. Él es el Hijo de Dios, versículo 15 al 28. Y aquí hoy día, en esta semana, vemos el cuarto. Él es el Cordero de Dios, versículo 29 al 34. En las semanas que vienen, Él es el Mesías, versículo 35 al 42. Él es el Rey de Israel y Él es el Hijo del Hombre. 7 títulos o nombres que resaltan aquí en este primer capítulo. Vimos que Jesús es el Verbo. Dios nos muestra lo que está en su corazón y mente a través del Verbo, a través de Cristo Jesús, a través de su palabra escrita, el Verbo Cristo Jesús. Es la única manera que podemos conocer al verdadero Dios, el Dios de la Biblia. En Él estaba la vida. La vida es uno de los temas de este libro y vimos que es esencial, que las cosas que son esencial en la vida, luz, aire, agua y comida, luz. Sin el sol todo muriere y Él es la luz del mundo. Él regresó a lo que era suyo, pero aún lo rechazaron. Aire nos ha dado el aliento de vida, primeramente físicamente y luego espiritualmente, al conocerlo como Señor y Salvador. Agua, Él nos da agua viva y nos dice, el agua que yo le daré será en Él
una fuente de agua que salte para vida eterna. Comida, Jesús es el pan de vida. Pero Jesús es todo esto y aún mucho más. Mucho más. En el Evangelio de Juan, a lo mínimo de 9 veces, Jesús es llamado el Hijo de Dios y Juan lo escribe con el propósito de convencernos que Jesús es el Hijo de Dios. Es la razón que lo escribe. El versículo principal otra vez, Juan 20:31, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate, Juan 20:31 una vez más dice, a Dios nadie le vio. En su esencia, nadie puede ver a Dios. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no podemos separar la deidad de Dios, porque Dios es uno. Uno. Amén. Ahora, también vimos que hay 7 personas en el Evangelio de Juan que dan este testimonio. Ellos lo reconocieron y lo llamaron a Cristo, el Hijo de Dios. Primero, Juan el Bautista, es el que estamos viendo. Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y fíjate, es tan importante. El testimonio es tan importante. El testimonio de lo que uno da. Nadie puede negar del gran cambio que ha tomado lugar en tu vida. Es tu testimonio. ¿Por qué? Porque Dios me cambió. Nadie lo puede negar. Este es un testimonio tan importante. Y aquí el testimonio que he dado es que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me ha transformado. Me ha cambiado. Nataniel, Juan 1:49, respondió Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjate, Pedro, Juan 6:69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El ciego sanado, Juan 9:35-38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y el ciego. Y él le dijo, creo, Señor. Y la adoró. Fíjate. El testimonio es tan importante. Todas estas personas han tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Marta, Juan 11:27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjate. La gran declaración que Marta está haciendo. Tomás, Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El apóstol Juan 20:30-31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Wow! No podemos pasar por alto estos testimonios. No los podemos pasar por alto. Es tan importante nuestro testimonio. El testigo, nosotros. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nadie nos puede convencer de que no es cierto. Y eso es tan importante. Ahora, como les dije, si sienten que estoy repitiendo, lo he repetido y lo único que estoy haciendo es reforzando. ¿Por qué? Porque esto tiene gran importancia. Gran importancia. Ahora, deja cambiarte y contarte una historia para entrar en nuestro texto aquí. Fue en el año 1948, y no existía yo en ese tiempo, pero no. Está escrito que en ese año, 1948, un fenómeno religioso ocurrió aquí en los Estados Unidos. Un evangelista que estaba bien joven comenzó a predicar en una carpa en todos lugares en Hollywood, aquí en California.
Él comenzó con un pequeño grupo, pero comenzó a crecer y muchas de las estrellas de Hollywood comenzaron a venir y estaban en asistencia, escuchando lo que tenía que decir. Y fíjate, muchos de ellos hicieron una profesión pública de fe en Jesús. Pero esto fue ignorado por las noticias, como estas normalmente son, no le ponen atención a estas cosas. Las noticias estaban en ese tiempo, siendo 1948, la Segunda Guerra Mundial, estaban ocupados en la capital del país, en Washington, D.C. Pero cuando las estrellas de Hollywood comenzaron a cambiar sus vidas, no tuvieron opción, pero de tomarlos en cuenta. Notaron que había un gran cambio. Los reporteros vinieron a hacer entrevistas, entrevistaron al evangelista joven. Y fíjate qué curioso, este evangelista joven se vestía de trajes de color pistacho, ¿no? Como un conito de nieve, ¿no? Pero trajes de color pistacho y una corbata color roja como el hombre. ¡Qué contraste! ¿No? ¡Qué contraste! Y notaron que hablaba con un acento del este, que él era de las Carolinas. Pero impactó a muchas personas y miles de vidas estaban cambiando a través de este evangelista. Estos fueron los principios del evangelista Billy Graham. Es como él inició y comenzó todo esto. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, hoy en día nos enfocamos y podemos ver el primer Billy Graham, porque siendo Juan el Bautista. Juan el Bautista. Comenzamos a ver y conocer a Juan el Bautista la semana pasada. Juan, fíjate, no usaba un traje de color pistacho o corbata, ¿no? Pero sí se vestía muy diferente. Para poder conocer un poco más de Juan el Bautista y su testimonio, vamos a conocerlo un poquito más. Volteen conmigo, vamos a Mateo capítulo 3 por un momento. Mateo capítulo 3 nos da cuentas de este varón. ¿Ya llegaron? Dice, fíjate, en aquellos días vino, los esperó. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, fíjate, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y me da risa cada vez que he leído esta cuenta, porque miro a este varón vestido de pelo de camello con un cinto deteniendo su ropa en lugar, y fíjate, saliendo del desierto, con su barba embarrada de miel y un par de saltamontes ahí envueltos, ¿no? Quizás hasta vivos, echando la cabecita, ¿no? Pero fíjate el contraste. Y qué increíble. La atracción a este hombre era pequeña, chica al principio, pero creció. Y miles que se acercaban a escuchar el mensaje de este hombre. Tuvo un gran impacto. Ahora, comenzando el ministerio de Jesús, todo esto para decir que comienza con un testigo. El primer testigo de Jesucristo fue Juan el Bautista. Juan 1:19 nos dice, este es el testimonio de Juan. Juan 1:32 nos dice, también dio Juan testimonio, Juan 1:34, y yo lo vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el inicio del ministerio de Jesús, pero comienza con Juan el Bautista. Este testimonio es verdad y podemos poner nuestra confianza en él. ¿Por qué? Porque es verdad. Esto se llevó a cabo, se cumplió. Ahora, para aclarar y entender más, tenemos que saber que los primeros 18 versículos que ya hemos visto, los primeros 18 versículos de este capítulo nos demuestran quién es Jesús. La semana pasada comenzamos la sección que es el ministerio público de Jesús. Juan 1:19 hasta el capítulo 12 al 50. Todo este es el ministerio público de Jesús. Me gustaría que entendieran que este libro verdadero es muy sencillo, pero es muy profundo. Y hay mucho más de lo que se ve aquí en el principio. No sé si han notado que hemos hablado, lo he mencionado, el número 7. El número 7 es el número que representa perfección o completo. Lo he mencionado, pero tomen nota. En la primera creación, ¿cuántos días hubo? 7. Y fue en el 7º día que Dios descansó. Estamos estudiando 7 nombres o títulos de Jesús. Vimos 7 personas que dan testimonio de Jesús: Juan el Bautista, Nataniel, Pedro el ciego, el sanado, Marta, Tomás, el apóstol Juan. 7. Y aquí estamos comenzando a ver y estudiar el ministerio de Jesús. Y fíjate, Juan anota los primeros 7 días del ministerio de Jesús. 7 señales de Cristo, 7 declaraciones de Cristo. Cuando Él se declara y dice, yo soy. Puro 7. Los primeros 7 días del ministerio de Jesús. Fíjate, el primer día, Juan 1:19 al 28, Juan el Bautista con la delegación. El segundo día, Juan 1:29 al 34, Juan identifica el Cordero de Dios. Tercer día, Juan 1:35 al 39, el testimonio de Juan causa que 2 de sus discípulos sigan a Jesús. El cuarto día, Juan 1:40 al 42, Andrés encuentra a su hermano y lo trae al Señor. Quinto día, Juan 1:43 al 51, Jesús llama a Felipe, Felipe llama a Nataniel. Sexto día, estuvieron ocupados, ¿por qué? Porque viajaron a Galilea. Séptimo día, Juan 2, capítulo 1 al 11, capítulo 2, versículo 1 al 11, la boda en Cana de Galilea. Fíjate qué curioso. 7, perfección o completo. De las muchas señales que Cristo hizo, Juan escogió, fíjate, 7 señales de Cristo para comprobar su deidad. Las primeras 3 señales muestran cómo la salvación viene al pecador. Convierte agua a vino. Juan capítulo 2 al 11. La salvación es por la palabra. Sana al hijo a un noble. Juan 4, 46 al 54. Porque la salvación es por fe. Sana al paralítico. Juan 5, 1 al 9. La salvación es por gracia. Entonces fíjate, las primeras 3 señales muestran cómo la salvación viene hacia nosotros. Por la palabra, por fe y por gracia. Amén. Quedan 4 últimas señales. Las 4 últimas muestran los resultados de la salvación en el creyente. Alimenta a los 5,000 en Juan 6. La salvación trae satisfacción. Fíjate que satisfacción, si no estamos satisfechos, entonces ni para qué estar salvos. En realidad, trae esa satisfacción. Calma la tormenta en Juan 6 también. Y la salvación trae paz. Tenemos paz con Cristo. Tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos con Él. Enemistad. Pero trae paz a nuestras vidas. 6, sana a un ciego de nacimiento. La salvación trae luz. Permitimos entrar a la luz cuando somos salvos.
Resurrección de Lázaro es el séptimo. En Juan 11:38, la salvación trae vida. Fíjate. Y también es muy claro que estos milagros revelan la deidad de Jesucristo. Él es Dios. Y luego, fíjate, para aún confirmar, hace 7 declaraciones. Yo soy. Tan importante. Porque se ha oído, y lo he oído personalmente, que personas dicen, pues Jesús nunca dijo que era Dios. Pero es increíble este libro. Lo que revela. Primero, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 2, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate la gran promesa para nosotros en eso. 3, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 4, yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros. 5, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Wow. Y luego 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino. La única manera de ser salvo es a través de Jesús. 7. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy es el nombre de Dios dado en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tenemos que tomar en cuenta que cuando el Señor Jesús usa estos títulos, no está hablando Él de su deidad, de que Él es Dios, Dios en carne. Amén. Bueno, aquí continuamos y vemos el Cordero de Dios que es identificado. El versículo 29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día, es el segundo día, es tiempo de anunciar su testimonio. Vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, el sacrificio de animales existía en el Antiguo Testamento. Es documentado con Abel, el hijo de Adán, con Abraham, con los hijos de Israel, y hacían sacrificios en la mañana, hacían sacrificios en la tarde, en la noche, y también hacían sacrificios en las gran fiestas. La sangre corre como un río en el Antiguo Testamento por todos los sacrificios que hicieron. Pero la pregunta es, ¿por qué han sacrificado todos esos animales? ¿Por qué demanda Dios que se derrame toda esta sangre? ¿Por qué demanda esto Dios? La respuesta. Todos estos sacrificios eran también un testimonio. Daban testimonio de lo que estaba por venir. Testimonio de lo que iba a venir. O sea, alguien con la respuesta. Todos esos sacrificios apuntaban para adelante. Por lo que estaba por venir. ¿Recuerdan la historia de cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac?
Génesis 22, 7 al 8. Nos dice así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Con esa idea, con estas preguntas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Fíjate, lo traes al Nuevo Testamento. Juan el Bautista declara, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios iba a proveer el cordero, el sacrificio perfecto. Todos esos sacrificios apuntaban hacia el futuro, por lo que estaba por venir. Jesús es la respuesta de la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Está en Jesús. Dios lo proveyó. Mandó a su unigénito Hijo para hacer un último sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Él sería el sacrificio para los pecados del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque es un sacrificio perfecto. Ya no más hay necesidad para hacer sacrificios. Para entender, Él quita el pecado. Quita quiere decir de levantar, remover o llevarse el pecado. Ya no nos ve igual. ¿Por qué? Por el sacrificio que fue hecho por nosotros. Ahora es la sangre de Jesús que nos cubre. Increíble. Isaías 53, 7 dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjate, quiero que entiendan esto. No quiero ser ofensivo, pero quiero hablar la verdad. Cuando tomamos en cuenta este versículo, el sacrificio, el último sacrificio. Fui creado yo como católico por 19 años y asistí a la misa. Semana tras semana tras semana. Y este versículo me ayuda a entender que ya no hay necesidad por la misa. Porque el propósito de la misa era de sacrificar el Cordero de Dios para ser perdonados de nuestros pecados y ser rectos ante Dios. Si recuerdas, participamos en la Eucaristía. Transubstanciación. Esos elementos se convertían cada vez en la misa. ¿A qué se convertían? Al cuerpo y la sangre de Cristo. La única manera que somos perdonados. Pero esto está mal porque Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Deja dártelo en otra traducción. Juan 19:30, traducción en lenguaje actual. Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Todo está cumplido. No hay necesidad de más sacrificio. Y eso es lo que hacíamos muchos de nosotros en la religión católica. Declarando que lo que Jesús hizo en la cruz no estaba completo. Y eso es falso.
Eso es falso. Porque Él dijo, consumado es. Todo está completo. Este sacrificio, un sacrificio, fíjate, en este sacrificio ya no hay necesidad para más sacrificios. Este sacrificio iba a tratar con el pecado por todo el tiempo. Y el pecado ya no tendría poder sobre nosotros. Porque ahora, en recibir a Cristo, nos da una naturaleza nueva. Completamente nos cambia. Lo que la gente necesitaba, lo que necesitamos, era redención. Ellos necesitaban que alguien tratara con sus pecados. Y Jesús hizo eso. Amén. 1 Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjate, la Pascua. Jesús. Ya no hay necesidad de más. Para que seas nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso dice mucho. Y eso es lo que Juan el Bautista estaba proclamando. Pero la gente, fíjate, prefiere tratar con sus pecados en otras maneras, con rituales o ceremonias, cuando en realidad todo ya está cumplido. Ya se cumplió. Nuestra Pascua es Cristo Jesús. Regresamos al texto. Fíjense el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hablando de su deidad, ¿no? El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate, Juan sabía que Él era Dios. Él sabía que Él era Dios, que Él siempre era. Su existencia siempre es, siempre ha sido. El testimonio que daba. Él es mayor que yo, Él siempre ha existido. Él es Dios en carne. El versículo 31 dice: y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, cuando dice, y yo no le conocía, quiero aclarar, no que no lo conocía, pero más bien no lo reconocía. Juan el Bautista y Jesús, si recuerdan, eran primos y se conocían. Se conocían. Lucas capítulo 1, si lo gustan leer a su tiempo. Eran primos. Lo conocía, pero más bien dicho, no lo reconocía. Y algunos de nosotros hemos oído de Jesús por mucho del tiempo. Vas a México. No, sí, yo creo en Jesús. Pero también creen en las vírgenes, creen en los santos, creen... no lo reconocen por quien es. No lo hemos reconocido como Salvador. Hemos oído de Él por medio de amigos, compañeros del trabajo y hasta nuestra propia familia. Fuimos instruidos. Cuando vas a México y hablas de Dios, pues todos creen en Dios. ¿Pero en cuál Dios? Es la pregunta. ¿En cuál Cristo? ¿El de la Biblia? Nos volteamos de Él pensando, yo no lo necesito. Yo estoy bien. Tengo mi religión. Y hemos podido ver que Jesús es el que, fíjate, el único que nos ofrece vida. Juan deseaba verlo. Vivía con esa anticipación de que iba a venir Dios en carne.
Él vivía con esa anticipación y dice aquí, más para que fuera manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Cuando Juan comenzó a bautizar con agua, fue cuando Dios reveló quién era Jesús. En ese instante, Juan fue obediente, se puso a proclamar en el desierto una voz llamando. Vino la delegación hablando, preguntándole quién eres, quién dices eres, quién dices que eres tú. Pero él venía proclamando. ¿Por qué? Porque la luz venía. Jesús venía. Fue cuando Dios reveló quién era Jesús. Fíjate el versículo 32 y 33. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo, no con agua. Fue el bautizo de Jesús y se vio que el Espíritu descendiéndose y quedó sobre él. Quedó sobre él. Entonces, Juan el Bautista sabía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es Él es. Y muchos, fíjate, nos tenemos que preguntar qué testimonio damos de Jesús. ¿Qué testimonio damos del Señor? Porque aquí nos pinta un cuadro de lo que estaba por venir y se está cumpliendo. Y hay muchas cosas pasando atrás. Nos ponemos a pensar del 7, perfección, completo. Estaba cumpliendo el gran propósito de Dios. El plan perfecto de Dios se iba a llevar a cabo. Y aquí es el inicio de eso. Iba a continuar hasta llegar a la cruz. Ser enterrado. Y Cristo vive. Ha resucitado. El gran plan de Dios. Este fue el bautizo de Jesús aquí. Ven conmigo, vamos a Mateo. Mateo 3 por un momento. ¿Ya llegaron? Sí, no. Mateo 3, ¿ya están ahí? Tome nota de lo que dice aquí estos versículos 16 y 17 de Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un estudio en sí mismo, porque vemos la Trinidad aquí. Y muchos no creen en la Trinidad. Dios es uno, pero se presenta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí lo vemos. Una vez más, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, el Espíritu Santo, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, Dios el Padre, hablando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ya vimos que Jesús es Dios en carne.
Entonces no son tres dioses, es un Dios. Pero se presenta en tres personas. Nuestra mente de chícharo no puede captar eso. No, sí, yo lo entiendo. Explícamelo a mí, por favor. Es por fe. Es por fe que esto se acepta. Y este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia aquí. Regresamos a nuestro texto. El versículo 33 dice, ese es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Este bautizo es lo que esperamos en nuestro corazón. De tener a Dios a nuestro corazón, porque nosotros, fíjate, deseamos ser santos. Y aún cuando estábamos perdidos, era el mismo deseo de querer ser santos, de querer arrimarnos a Dios. Pero fíjate, la única manera que eso pasa es cuando Dios cambia nuestro corazón. La única manera. Entonces la definición de un santo somos nosotros, los que estamos vivos en Cristo. No los que han muerto y tienen estatuas. Los santos somos nosotros. Amén. ¿Cómo resaltan cosas en esto? En este capítulo. Y ha habido, fíjate, un tiempo, ponte a pensar. Todos, yo creo que todos nos podemos identificar. Ha habido un tiempo en sus vidas que hemos pensado en ¿qué? En tonterías. Todos lo hemos hecho. O que han hecho o dicho una tontería. Y hasta decimos o nos preguntamos, ay, ¿por qué hice eso? No hubiera hecho eso. ¿Y por qué dije eso? No hubiera dicho eso. Qué bueno fuera. Ha avanzado tanto en nuestra sociedad. Los doctores pueden hacer cosas que no se podían hacer ni aún 10 años atrás. 100 años atrás, muchas de las personas fallecían por algo tan sencillo. Pero fíjate, qué bueno si los doctores pudieran operar nuestras almas. Qué bueno. Si pudieran operarnos del pecado citis, ¿no? Para remover lo crítico, lo criticón, lo cortante y lo mal de nuestros corazones. Pecado citis. Fíjate, es la mala condición de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque existimos en el pecado, en un mundo caído. Siempre tenemos esa batalla entre la carne y el espíritu. El pecado citis nos afecta. Pero Dios nos ayuda. Verdaderamente nos ayuda. Los doctores no tienen la pastillita mágica, no tienen la inyección y no nos pueden operar. Pero Cristo completamente nos puede cambiar. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es cuando creemos que el Espíritu viene y mora en nosotros, que verdaderamente comienza a haber un gran cambio en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que vive en mí. Puede fluir a vida eterna. Puede fluir y hacer gran cambios. Es cuando nacimos de nuevo que algo supernatural pasó adentro de nosotros.
Y a lo mejor ni sentiste nada. No, pues pastor, yo no sentí nada. Yo no sé si sí, pero creíste, aceptaste. Quiero que entiendas, no es una emoción, pero toma lugar en tu espíritu. Comenzamos a cambiar de adentro para afuera. Y ese es un cambio real. Ese es nuestro testimonio. Que Cristo me ha cambiado. Ya no soy igual. Pero tenemos que permitir que el Espíritu fluya de nuestra vida. Muchos piden, lléname del Espíritu. No, el Espíritu ya está en ti. Pero muchas veces nosotros lo estamos tapando. Algunas de las cosas que nos gustaba hacer, ya no. Ya no traen la misma satisfacción ni la misma atracción. Porque ahora ese es el Espíritu que mora en mí, cambiándome. Porque ahora se nos ha dado un corazón nuevo. Fíjate el versículo 34, lo que dice. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjate qué testimonio. Físicamente quizás no lo hemos visto, pero espiritualmente. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La religión no nos puede cambiar en esta manera. Solamente Cristo, Jesús. El testimonio de Juan es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Qué es la aplicación aquí? Deja preguntarte, ¿eres un testigo de Jesús? ¿Das testimonio de Él? ¿Permites que otros lo conozcan a través de tu vida? Ponte a pensar, 3 puntos. Tú ni yo somos la respuesta. Jesús es la respuesta. Creyendo en Él, tienes ahora la respuesta. Todo las preguntas de la vida, la respuesta está en Cristo Jesús. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Cualquier necesidad que tengas, arrímate. No te vayas como viniste en este día. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias que nos permite ver su palabra, Señor, y en realidad lo que se ha cumplido, Señor. Pero aún usted sigue tratando con nosotros, cambiándonos. Pero nosotros tenemos que responder a usted, Señor. Tenemos que permitir y darle lugar a su Espíritu en nuestra vida, para que siga cambiando nuestro corazón, Señor, nuestra naturaleza. Señor, ayúdenos, porque necesitamos más de usted y menos de nosotros. Señor, le damos gracias por esta mañana, Señor. Si hay alguien aquí que no lo conoce, Señor, pedimos que use su Espíritu Santo, que les hable, Señor. Todas las escrituras que hemos visto en esta mañana, Señor, que vaya a impactar estas vidas y se puedan arrimar, Señor, para ser salvos. Señor, le damos gracias. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por lo que ha hecho y lo que va a hacer. Ayúdenos, Señor, dar testimonio de que usted vive. Le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.